Hoy les contaré cómo mi esposa convirtió mi error con la lavandería en un fin de semana en el que me convertí en la criada de la casa. Así que empecemos la historia. El secador hizo clic al apagarse y el aire cálido me siguió cuando abrí la puerta. Saqué su suéter y sentí que se me caía el estómago. Parecía más pequeño por 2 tallas, apretado y arrugado como si lo hubieran apretado en un puño. La falda debajo no estaba mejor. Podía oír el silencio en nuestra casa, el tipo de silencio que te hace desear un botón de reinicio. Llevé la pila a la mesa de la cocina y coloqué cada prenda como si fueran pruebas. Mi esposa tocó el suéter e hizo esa inhalación lenta que significa que está tratando de mantenerse calmada. Tengo 30 años y ella 29, y vivimos en una calle tranquila donde el correo llega lejos y el vecino saluda desde su porche. Empecé a explicar sobre los ajustes, la prisa y el temporizador que creí haber configurado. Ella levantó la mano y dijo que podíamos hacerlo de la manera difícil o de la manera justa. Justo sonaba a misericordia, así que asentí. Preparó té y deslizó una taza hacia mí. Dijo que si quería entender lo que realmente significan el tamaño y el ajuste, tendría que sentirlo. No una vez, sino durante todo un fin de semana, no como una broma, sino como una lección. Observé el vapor subir y sentí el calor en mi rostro que no tenía nada que ver con el té. Esa noche, sacamos un juego de mesa para hacerlo oficial. Una pequeña apuesta, clara y simple. Si yo ganaba, lo consideraríamos un accidente y seguiríamos adelante. Si perdía, seguiría su desafío del fin de semana. Escucharía, prepararía y trataría cada tarea con el mismo cuidado que ella le da a su ropa. Perdí, no por mucho, pero lo suficiente. Ella no se regodeó. Escribió unas cuantas reglas en un bloc de notas y mantuvo su voz amable. Cuidado por encima de la velocidad, sin atajos. Si iba a aprender, sería porque prestaba atención, no porque me empujaran. Dobló el suéter encogido y la falda y los apartó, luego me miró de la manera en que lo hace cuando quiere que sea mi mejor versión. Mañana empezamos, dijo. Me sentí nervioso de una forma que me hacía cosquillear las manos. Pero debajo de los nervios había algo más. Un pensamiento pequeño y constante que aún no podía nombrar. Tal vez esta vez finalmente me detendría y vería lo que ella ve. Perdí y ella no lo restregó. Deslizó un pequeño bloc de notas sobre la mesa y habló como un entrenador antes de un entrenamiento. Cuidado por encima de la velocidad. Sin atajos. Si el maquillaje se corre, parás y lo arreglas. La postura importa. La pulcritud cuenta. La amabilidad contigo mismo no es opcional. Dibujó una cuadrícula simple y la llamó la tarjeta de puntos. Podía ganar marcas por un trabajo calmado y ordenado y perderlas por apresurarme o tomar atajos. Luego se levantó y caminó hacia el dormitorio. Cuando la seguí, la cama estaba perfectamente hecha y algo esperaba en el centro como una lección envuelta en tela. Un uniforme clásico de criada. Vestido negro con un delantal blanco doblado en cuadrado, un cinturón estrecho para ceñir la cintura y una sencilla diadema con un borde blanco limpio. Alisó el delantal con la palma de la mano y dijo, este atuendo muestra cada movimiento descuidado. Si tiras o te encorvas, lo verás. Si te apresuras, el lazo se torcerá, la falda se arrugará y todo el look te delatará. Mantuvo su voz suave. Esto no es un castigo, dijo. Es concentración. El uniforme es una herramienta para ralentizarte y enseñarte cómo se siente el cuidado en tu cuerpo. Cuando te muevas con atención, quedará bien. Cuando te apresures, te discutirá. Miré el vestido y sentí esa misma corriente nerviosa de la noche anterior, pero había algo más estable debajo, como la sensación que tienes antes de probar una nueva habilidad que realmente quieres aprender. Ella fijó la hora de inicio de mañana y me entregó el bloc. En la primera línea, escribió 3 promesas. Escucharé. Lo intentaré. Respetaré el look. Leí las palabras en voz alta porque eso las hacía reales. Ella asintió, dobló el uniforme una vez más y lo colocó en la silla junto al armario. Me quedé allí un largo momento después de que ella salió de la habitación, pensando en las reglas, el lazo en la espalda y la forma en que este fin de semana podría convertirme en alguien que presta atención y cumple su palabra. La luz de la mañana entró por la ventana del baño y volvió el vapor un poco dorado. Coloqué la tarjeta de puntos en el mostrador como recordatorio y abrí el agua tibia, no caliente, porque lo tibio suaviza el vello sin irritar la piel. Ella estaba en la puerta y tocó la lista con un dedo suave. Brazos, pecho, piernas y cualquier zona que el vestido pudiera revelar en el escote. Lento y cuidadoso. Sin prisas. Dije que sí porque la atención era todo el propósito. Empecé recortando las zonas más largas con una pequeña recortadora eléctrica para que la navaja no se obstruya. Luego enjuagué y apliqué un jabón corporal suave para que la piel quedara resbaladiza, no chirriante. Una fina capa de gel de afeitar fue lo siguiente. Olía limpio y simple.
Me afeité primero los antebrazos, con pasadas cortas a favor del pelo, enjuagando la cuchilla después de cada pasada. Revisé bajo la luz brillante del tocador y solo fui contra el grano donde era necesario. Una mano ligera daba mejor resultado que la presión. El pecho requirió más paciencia. Levanté la barbilla, estiré la piel con la mano libre y pasé la navaja desde la clavícula hacia el centro, luego desde el esternón hacia afuera. Alrededor del escote, imaginé el corte del vestido y mantuve los bordes ordenados para que la tela quedara sin engancharse. Enjuagué y revisé el espejo desde dos ángulos porque las sombras esconden parches perdidos. El sonido de la navaja en la ducha se convirtió en un suave susurro que me mantenía concentrado. Luego vinieron las piernas, la verdadera prueba. Me senté en el borde de la bañera para equilibrarme y empecé por el tobillo, moviéndome en bandas cuidadosas. Las rodillas exigían respeto. Doblé la pierna un poco para aplanar la piel y usé pasadas cortas alrededor de la curva, enjuagando a menudo para que la cuchilla se mantuviera fresca. Los tobillos y la parte trasera de las pantorrillas pedían paciencia, así que se la di. Cuando cambié de pierna, ya podía sentir la diferencia. El agua corría sobre la piel suave en una sola lámina limpia en lugar de engancharse en el vello. Ese pequeño cambio me hizo querer hacer el trabajo bien. Seguía pensando en las medias mientras me afeitaba. Se deslizaría mejor si no hubiera puntos ásperos que las engancharan. Revisé detrás de las rodillas, la parte superior de los muslos y a lo largo de las espinillas bajo luz brillante. Donde encontré un susurro de rastrojo, volví a enjabonar y pasé la navaja una vez, no dos, para no exagerar. Hice lo mismo en la parte trasera de los brazos y en la pequeña zona de la nuca que podría asomarse bajo la diadema. El ritmo de enjuagar y revisar se convirtió en su propia calma. Cuando terminé, abrí el agua fría por un momento para calmar la piel y salí a una alfombra seca. No me froté con la toalla. Presioné y di toques desde los hombros hasta los brazos y las piernas para que todo quedara tranquilo. Ella me pasó un paño suave para secar cualquier zona sensible, luego me dio una loción sin aroma y me dijo que usara justo lo suficiente para quitar la tirantez. La apliqué con las palmas planas y esperé un minuto para que nada se sintiera pegajoso bajo la tela. Me cepillé las uñas y limpié los bordes, luego usé un poco de aceite en las cutículas. Un toque ligero de desodorante, no demasiado, porque el vestido y el delantal debían oler a ropa limpia, no a perfume. Revisé una vez más bajo la luz brillante, giré los hombros, levanté la barbilla y encontré unos pocos pelos débiles cerca del codo. Una última pasada cuidadosa los eliminó. Cuando até la toalla a la cintura y me miré en el espejo, el cambio se sintió simple y real. La piel suave no me convertía en otra persona. Hacía posible el movimiento cuidadoso. Pasé el dorso de la mano por mi antebrazo y sentí como la toalla se deslizaba sin engancharse. La tela pide, había dicho ella. Mi piel finalmente respondió sí. Ella había colocado todo con cuidado silencioso sobre la colcha al pie de la cama. Primero ropa interior suave, del tipo que queda plana y le da al vestido una línea limpia. Una camiseta de algodón suave para evitar que la tela se pegara. Medias de nylon para proteger la falda y ayudarla a flotar en lugar de arrastrarse. Ver el conjunto me calmó. Se sentía menos como disfrazarse y más como aprender a respetar la ropa. Me senté en el borde del colchón y empecé con las medias. Revisé mis uñas, luego usé las yemas de los dedos para reunir cada pierna desde la punta hasta el talón en un paquete ordenado. Un rodado lento sobre el pie, luego el tobillo, facilitando el paso por la pantorrilla sin tirar. Mantuve las rodillas juntas para que la tela no se torciera. El material se deslizó por mis piernas afeitadas como una cinta fresca, y entendí por qué la paciencia importaba. La ropa interior siguió, simple y suave, sin costuras que se marcaran. La camiseta se acomodó sobre mis hombros y torso, ligera como una segunda piel. Hice un pequeño ajuste en el escote para que nada asomara por encima del vestido. Cuando me puse de pie para revisar el espejo, las líneas se veían limpias y la tela no se agarraba. Todo debajo del uniforme se sentía como una base silenciosa. Ella me pasó el vestido de criada y lo sostuve para encontrar la cremallera. Me metí con cuidado para que las medias no se engancharan, luego subí la tela y pasé los brazos por las mangas cortas. El vestido se acomodó en mi cintura con una caída suave que no esperaba. La falda tenía justo el volumen suficiente para moverse cuando yo me movía, pero no tanto como para sentirse como un disfraz. Podía respirar, pero también sentía que el vestido me pedía que me moviera con intención. Nos volvimos hacia el delantal. Ella cruzó las tiras blancas en mi espalda y las trajo hacia adelante para que yo sintiera la tensión, luego las llevó atrás de nuevo para atar un lazo centrado. Quedaba plano cuando me mantenía erguido y se inclinaba cuando me encorvaba, lo que hacía la lección simple. Mantén buena postura y el lazo se ve bien. Apresúrate y el lazo te delata. Me gustó que la tela dijera la verdad sin palabras. La diadema vino al final.
Ella la colocó justo detrás de la línea del cabello y alisó los lados con los pulgares. Un pequeño ajuste y el borde blanco coincidía con la curva de mi cara. Se apartó y me miró como un sastre revisa un primer ajuste. Sin bromas, sin burlas, solo pequeñas notas sobre cómo moverme para que la falda caiga recta y las mangas no se arruguen. Di unos pasos por la habitación y sentí que cada parte del atuendo respondía. Las medias evitaban que la falda se enganchara. La camiseta evitaba que el vestido se pegara. El delantal descansaba cuando mis hombros estaban relajados y se movía cuando lo olvidaba. El espejo me mostró una versión de mí que no había visto antes. No un extraño, solo un hombre aprendiendo un tipo diferente de cuidado. Practicamos sentarnos y ponernos de pie. Me hizo alcanzar una toalla doblada en el tocador y volver a colocarla sin torcer la cintura. Me incliné desde las caderas en lugar de la columna y la falda quedó suave. Cuando giré, el lazo quedó centrado. Cuando asentí, la diadema no se deslizó. Cada movimiento se sentía como una prueba que solo podía aprobar ralentizando, y por primera vez, quería aprobar por la razón correcta. Me guió al tocador y colocó una pequeña fila que realmente podía entender. Primero humectante para que la piel no agarrara los productos. Un poco de base líquida del color de mi mandíbula punteada en mejillas, nariz y frente, luego presionada con una esponja húmeda. Me dijo que diera toques, no frotara, y que bajara la base por el cuello para que no hubiera línea. Cuando me incliné hacia atrás, el enrojecimiento alrededor de mi nariz se había calmado y mi piel se veía uniforme sin parecer falsa. Pasamos al corrector para las ojeras. Tocó una pequeña cantidad en la esquina interna y a lo largo del pliegue, luego usó el dedo anular para difuminar porque es el más suave. Un soplo de polvo fijador siguió solo a los lados de la nariz y la frente para que el brillo no luchara. Más tarde vi cómo un toque ligero cambiaba todo. No parecía pintado. Parecía descansado. El rubor vino después, y ahí es donde quise apresurarme. Eligió un rosa suave y dijo que sonriera un poco y colocara el color alto en la mejilla, luego barriera hacia las orejas. Puse demasiado y ella hizo una cara suave que significaba inténtalo de nuevo. Lo quité con un algodón, empecé de nuevo y fui más ligero. La segunda vez quedó bien, un pequeño rubor saludable que hacía que la base pareciera real. La regla funcionó. Si manchas o exageras, pausa, arregla y sigue. Las cejas me pusieron nervioso. Me dio un lápiz delgado y dijo, pequeños trazos. Sigue la forma natural. No dibujes una nueva cara. Apoyé el codo en la mesa para tener estabilidad y usé líneas pequeñas, especialmente en la cola escasa. Luego las peinamos hacia arriba con gel transparente para que quedaran ordenadas sin volverse dramáticas. Era extraño como un pequeño cambio en las cejas suavizaba toda mi expresión. La máscara fue la verdadera prueba. Me dijo que sostuviera la varita en la base y moviera hacia arriba en movimientos cortos para que las pestañas se separaran en lugar de apelotonarse. Parpadeé demasiado rápido en el primer ojo y manché el párpado, lo que se sintió como prueba de que esto era más difícil de lo que parecía. Ella estaba lista con un hisopo de algodón y un toque de remover, luego me dijo que esperara unos segundos la próxima vez y dejara que el producto se asiente. En la segunda pasada, parpadeé lentamente, usé el truco del codo en la mesa y funcionó. Pestañas, pero no una cortina. Para los labios, me dio bálsamo transparente en lugar de color. Dijo, este look es sobre pulcritud, no sobre espectáculo. Dimos un toque, lo sellamos con un tejido y revisamos el espejo de nuevo. La cara que me devolvía la mirada tenía la misma estructura ósea y los mismos ojos, pero los bordes estaban más ordenados y las partes cansadas suavizadas. Sentí que mis hombros bajaban como si alguien hubiera bajado el ruido de fondo. Limpiamos las herramientas juntos. Ella enjuagó la esponja y limpió los mangos para que la estación luciera tan calmada como mi cara. Podía oír mi propia respiración. Podía sentir la diadema sujetando mi cabello sin apretar. Por primera vez, no estaba preparándome para el siguiente paso. Estaba curioso por cómo unas manos cuidadosas podían cambiar no quién soy, sino cómo me porto en el mundo. Colocó 2 sillas de comedor en extremos opuestos del pasillo como pequeñas líneas de meta y sacó unos modestos tacones de bloque negros. Revisé las suelas con el pulgar como se revisa un balón de baloncesto para ver el agarre. Me mostró cómo colocar primero el talón, luego rodar hacia la punta del pie. Sin pisotones, sin caminar de puntas, solo un rodado suave que deja que el zapato haga su trabajo. Caminar hasta la silla, pausar, girar, regresar. Ese era el ejercicio. Pasos más cortos que los míos habituales. Rodillas relajadas. Núcleo ligeramente activado como si estuviera sosteniendo un libro estable en un estante dentro de mis costillas. Ojos al frente, no en los pies, hombros relajados. Ella se paró a un lado y observó la falda y el delantal en busca de pistas. Al principio, soné como un actor torpe en un escenario.
El primer giro fue un desastre porque giré desde la cintura y el delantal se tiró de lado para regañarme. Me detuvo con la palma levantada y lo desglosó. Gira desde las caderas. Mantén la parte superior del cuerpo calmada. Deja que los pies dibujen el círculo. Lo intenté de nuevo. La silla se convirtió en un faro. Rodeé en lugar de chocar. El ritmo me sorprendió cuando finalmente llegó. Talón, rodar, paso, pausa, girar, repetir. La falda respondió con un suave susurro que se sentía como un metrónomo silencioso. Cuando mantenía la postura, el delantal quedaba plano y lucía impecable. Cuando me apresuraba, el lazo se movía y decía la verdad sobre mi prisa. El atuendo era un entrenador sin voz. Practicamos arranques y paradas porque dijo que la mayoría de la gente olvida esa parte. 2 pasos. Parar con rodillas suaves. Respirar una vez. Continuar. Colocó un libro de papel en mi cabeza como broma que no era broma y me reí. Luego me mantuve más erguido y encontré espacio en la parte trasera de mi cuello. Me mostró cómo presionar ligeramente el dedo gordo del pie en la plantilla en cada paso para mantener el tobillo estable. De repente, el pasillo se sintió más ancho. Las escaleras fueron lo siguiente, solo 3 en el nivel dividido, pero se sintieron como una prueba. Me hizo sostener el pasamanos ligeramente y tomar un escalón por vez. Talón cerca del borde para control, luego el otro pie para unirse. Subir lento, bajar aún más lento. Aprendí a levantar la falda un ancho de dedo en el descenso para que el dobladillo no se enganche. No era drama. Era seguridad y cuidado. Luego agregamos una bandeja con 2 tazas vacías. Caminar, pausar, girar, regresar. Mis pasos querían acelerarse, pero el chapoteo de líquido imaginario me hizo concentrarme. Aprendí a liderar con el esternón y mantener los codos cerca de las costillas. La taza quedó nivelada. El lazo en mi espalda quedó centrado. Hizo una pequeña marca de verificación en la tarjeta de puntos que se sintió más grande de lo que parecía. Hablamos sobre el cuidado de los pies porque los detalles importan. Me mostró un pequeño stick de bálsamo para ampollas y donde usarlo a lo largo del talón y el lado del dedo gordo. Tomamos un descanso para rodar mis arcos sobre una botella de agua fría y estirar las pantorrillas contra la pared. Los zapatos no eran el enemigo. Eran una herramienta que pedía respeto y daba equilibrio a cambio. Antes de parar, me hizo repetir la primera vuelta de la mañana. El sonido en el piso había cambiado. Menos clic, más desliz. Podía sentir una línea de calma desde la coronilla hasta el centro de mis pies. La falda se movía como si fuera parte del plan, no un disfraz que estuviera luchando. Ella sonrió de esa manera silenciosa que me dijo que esto estaba funcionando, luego agregó otra marca ordenada en la tarjeta. Colocó la tarjeta de puntos junto al reloj de la cocina y leyó las 5 tareas en voz alta como un juramento calmado. Quitar el polvo del estante, cambiar las sábanas, servir té, cargar el lavavajillas con los platos mirando todos en la misma dirección, doblar toallas con bordes limpios. Asentí y sentí la diadema firme, luego respiré y empecé con el estante porque mostraría de inmediato si me apresuraba. Trabajé de izquierda a derecha con un paño de microfibra, levantando cada marco con una mano y limpiando con la otra. Cuando mantenía la postura, el delantal quedaba plano y la falda caía recta. Cuando me encorvaba, el lazo se movía para recordarme ralentizar. El estante superior tenía libros de bolsillo y un pequeño bol de cerámica con llaves sueltas. Giré los libros hacia afuera por un segundo para atrapar el polvo escondido en el lomo, luego los coloqué de nuevo en fila ordenada. El bol tintineó suavemente mientras limpiaba debajo. Noté cómo las medias te hacen doblarte desde las caderas en lugar de la espalda. El paño salió gris, y sentí un pequeño rayo de orgullo. Revisé las esquinas, pasé un dedo por el borde y me aparté para ver un brillo uniforme en lugar de rayas. Las sábanas fueron lo siguiente, y la cama me enseñó sobre paciencia. Aseguré las esquinas ajustadas una por una, y alisé el cuerpo de la sábana con palmas planas. La sábana superior flotó al darle un solo sacudón limpio y dejarla asentarse sola. Metí con pequeños empujones para que la tela quedara crujiente en lugar de estirada. Esponjé las almohadas y las centré, luego miré el lazo en el espejo. Quedó en el centro cuando me moví con cuidado. Esa simple prueba se sintió mejor que un cumplido. Servirte me puso nervioso, aunque la tetera solo tenía agua caliente. Coloqué la bandeja como un rompecabezas. 2 tazas, 2 platillos, un pequeño plato con rodajas de limón, una servilleta doblada. Caminé de la cocina a la sala en una línea suave que imaginé en el piso. Talón, luego punta, luego paso. Coloqué la bandeja en la mesa de centro y escuché el aterrizaje silencioso. Sin traqueteo, sin derrame. Ella sonrió y dibujó una marca ordenada en la tarjeta. Me sentí estable de una forma que llegaba hasta mi respiración. El lavavajillas pidió orden y traté de dárselo.
Platos todos mirando en la misma dirección para que el agua los alcanzara. Bowls anidados pero no apretados. Tazas juntas en la rejilla superior. Cubiertos con los mangos hacia arriba para agarrarlos fácil. Limpié el borde de la encimera y vi una pequeña mancha de máscara cerca de mi pulgar. Dejé la esponja, fui al espejo y la arreglé sin suspirar. Sin atajos, sin frotar. Hisopo de algodón, parpadeo lento. ¡Listo! Regresar a la cocina se sintió como volver a un ritmo en lugar de empezar de nuevo. Las toallas fueron lo último y de alguna manera lo más satisfactorio. Emparejé tamaños, pasé la mano por cada borde y doblé en tercios limpios para que la parte frontal mostrara una sola línea suave. Las apilé en el armario con los dobleces todos hacia afuera como una fila ordenada de libros. El armario lucía listo, no ostentoso, y esa preparación se sintió como respeto hacia el yo futuro. Cerré la puerta suavemente y me quedé quieto por una cuenta de 3 para dejar que los sentimientos se asentaran. Para la cena, tenía algunas manchas corregidas y algunos puntos honestamente ganados. Mantuve un ojo en el espejo y otro en el trabajo. El uniforme me pedía ralentizar. Las medias me pedían doblarme con cuidado. La máscara me pedía no tocarme los ojos. En algún punto entre el estante y las toallas, el ruido en mi cabeza bajó. Me sentí extrañamente calmado, como si las reglas fueran ruedas de entrenamiento para la atención, y por primera vez, quería seguir pedaleando. Después de servir el té sin derramar, me pidió que me sentara en el borde del sofá mientras ella hojeaba el bloc donde guardaba las reglas y los puntos. Su dedo se detuvo en una página que no había visto. Sacó una pequeña tarjeta metida en la contraportada y la colocó en mi palma. El papel se sentía grueso, del tipo que guardas para algo real. La llamó la tarjeta del nombre. Dijo que había sido parte de la apuesta desde el principio, pero solo salía si cumplía los objetivos con consentimiento y buen espíritu. Podía sentir mi pulso en la mano donde la tarjeta descansaba estable y un poco orgullosa. Me contó lo que había visto todo el día. La forma en que me detuve antes de un giro. La forma en que arreglé una mancha sin suspirar. La forma en que el lazo en mi espalda quedó centrado cuando me mantuve erguido. Dijo que el movimiento lucía grácil y estable y que un momento así merecía un nombre que coincidiera con el sentimiento. No se apresuró. Preguntó si quería la tarjeta en absoluto porque la elección era parte de la lección. Miré la bandeja en la mesa, las tazas limpias, la habitación silenciosa, y dije sí. Escribió el nombre con un bolígrafo simple, una línea limpia de letras a través de la tarjeta. Grace. Lo dijo en voz alta una vez, luego más suave, como si quisiera oír cómo encajaba en la habitación. Sentí que el sonido me atravesaba de una forma que me sorprendió. No me convertía en otra persona. Me hacía más preciso. Le daba una palabra a la calma que había estado aprendiendo todo el fin de semana. Dijo que mientras estuviera vestido y me sintiera alineado con esta versión cuidadosa de mí mismo, me llamaría Grace si yo quería eso. Asentí porque el nombre se sentía como una puerta que se abre a una habitación que ya conocía. Me pasó un pequeño espejo y miré mis propios ojos. El maquillaje ligero estaba ordenado. La diadema enmarcaba mi cara. El uniforme lucía listo en lugar de disfraz ruidoso. Probé el nombre en una oración, silencioso al principio. Soy Grace cuando me muevo así, decirlo hizo que mis hombros se relajaran y mi respiración se asentara baja y uniforme. Ella sonrió la sonrisa cálida que guarda para los grandes momentos y me agradeció por confiar en las reglas. Yo le agradecí por hacer reglas que se sentían amables. No hicimos una celebración. Hicimos algo mejor. Lavamos las tazas juntos, apilamos los platillos y guardamos la bandeja en su lugar. Me llamó Grace una vez más, no como prueba, sino como parte natural de la noche, y la palabra encajó en el espacio entre nosotros como si hubiera estado esperando allí todo el tiempo. Desde ese momento, mientras estuviera vestido y moviéndome con esta atención, era ella, y era Grace. Grace se despertó temprano con una fina franja de luz en la pared del dormitorio. Alisó el delantal con ambas manos, revisó el lazo y se mantuvo un poco más erguida. El café empezó a prepararse en la cocina, y el silencio se sentía calmado en lugar de vacío. Colocó 2 tazas en la encimera y esperó a mi esposa. La tarjeta de puntos entre nosotras como un mapa que habíamos dibujado juntas. Empezamos con límites porque la seguridad hace posible todo lo demás. Sin recados sorpresa. Sin pruebas públicas sin acuerdo. Si alguna de nosotras se siente mal, pausamos y reiniciamos. Esto es para nosotras, no para risas. El nombre se queda dentro de ese círculo. Decirlo en voz alta hizo que la habitación se sintiera estable, como si los muebles hubieran encontrado sus lugares correctos. A media mañana, dimos un corto paseo en auto a un pequeño parque que nos gusta a ambas. Chaquetas cerradas, cabello recogido bajo la diadema, nada llamativo. 2 vueltas por el sendero nos dieron todo lo que necesitábamos.
El sonido de los zapatos en la grava. Un perro persiguiendo un palo. Una rueda de cochecito chirriando una vez y luego silencio de nuevo. Nadie miró. El mundo se ocupaba de lo suyo, lo que se sintió como un regalo. Grace mantuvo sus pasos pequeños y suaves. Talón luego punta luego paso. La falda se movía con un tímido susurro que coincidía con su respiración. El lazo quedó centrado y cada vez que lo notaba se sentía como una pequeña luz verde. Hablamos sobre planes de cena y las tareas de la próxima semana de la misma forma que cualquier pareja lo hace un domingo. La charla ordinaria tiene su propio tipo de comodidad. De vuelta en casa, colgó la chaqueta, se lavó las manos y ayudó a picar verduras. La rutina se sentía nueva y familiar al mismo tiempo. Captó una leve mancha de máscara cerca de la esquina de su ojo, sonrió y la arregló sin apresurarse. Sin atajos, sin suspiros. La lección se había convertido en hábito en pequeñas formas que importaban más de lo que esperaba. Por la tarde, tomó 10 minutos silenciosos sola. Se paró junto a la ventana y escuchó su respiración. Observó a un vecino regar una planta y sintió la misma suave concentración que había aprendido caminando por el pasillo en tacones. El uniforme no era magia. Era un recordatorio. Muévete con cuidado y el cuerpo responde con calma. La noche llegó y nos sentamos juntas a hablar sobre lo que viene después. Acordamos que el nombre Grace es un regalo que ella usa solo cuando se viste por elección y se trata con respeto. El uniforme es una herramienta que sacamos en fines de semana tranquilos cuando ambas queremos ese reinicio. Sin presión, sin pruebas, con sentimiento primero, siempre. Cuando el sol se puso, Grace se cambió. Dobló el vestido, alisó el delantal y colocó la diadema donde corresponde. El espejo mostró cabello ordenado y una cara calmada, y debajo de esa calma había algo más fuerte, atención que podía viajar con o sin el uniforme. Comimos una cena simple y nos reímos del juego de mesa que lo empezó todo. Antes de dormir, deslizamos la tarjeta de puntos en el cajón con llaves de repuesto. No para esconderla, sino para honrar lo que aprendimos. El fin de semana no me había hecho pequeño. Me había hecho presente. Y la presencia, decidimos, es el hábito que queremos mantener. El lunes se sintió fresco de esa forma ordinaria que solía apresurar. Empacamos las prendas encogidas y fuimos al centro de donaciones cerca del supermercado. La mujer en el mostrador nos agradeció y me sorprendí a mí mismo alisando la cinta en la caja para que luciera ordenada. En el camino de vuelta, compramos un par de básicos que realmente le quedaban a mi esposa. Nada extravagante, solo piezas que durarían. Se sintió bien hacer una pequeña cosa bien. En casa, guardamos la ropa nueva, y deslicé la tarjeta de puntos en el cajón superior donde guardamos cosas serias, no para esconderla, sino para darle el lugar que merecen las cosas importantes. Le dije que la lección había llegado porque era justa y amable y real. Ella dijo que le gustaba la persona calmada y pensativa que vio cuando me moví como Grace. No era sobre el uniforme para ella. Era sobre la forma en que prestaba atención. Hicimos una cena simple y hablamos mientras el agua de la pasta silbaba. Acordamos que el uniforme volvería en fines de semana tranquilos cuando ambas queramos reiniciar. Sin pruebas, sin obstáculos secretos, solo una elección que hacemos juntas. El nombre Grace se usaría solo cuando yo me vista por elección y me trate con respeto. Si alguna de nosotras se siente mal, ralentizamos, respiramos y esperamos un mejor día. Más tarde, saqué el vestido de su perchero para revisar las costuras con el mismo cuidado que usé en el estante y las sábanas. Presioné el delantal plano y até las tiras en un lazo de práctica que quedó en el centro como un recordatorio amistoso. Guardé la diadema en su lugar y cerré el armario con mano ligera. La habitación se sintió asentada. Cuando me duché esa noche, noté cómo movía las manos en mis brazos, paciente y estable. El fin de semana me había enseñado un tipo diferente de velocidad. Me sequé con toques en lugar de frotar rápido y sonreí un poco a mi propio reflejo. La lección no me había hecho más pequeño. Me había hecho presente. Me había mostrado cómo la atención puede convertir tareas ordinarias en algo gentil. Antes de dormir, me preguntó cómo se sentía el nombre en mi cabeza. Dije que se sentía como una puerta que se abre a una habitación calmada, no una regla, una invitación. Y cuando oigo el nombre Grace ahora, me mantengo un poco más erguido. No porque tenga que, sino porque quiero estar a la altura de la persona cuidadosa que ambas vimos este fin de semana. Luego apagamos la luz y la casa descansó de la forma en que lo hace una buena lección, silenciosamente con espacio para respirar.